Este podcast es presentado por La Mexicana Librerías y Super Gutiérrez. Hay momentos en la vida donde sentimos que todo se sale de nuestras manos. Las cosas no suceden como esperábamos. Las personas no responden como imaginábamos. Y la realidad parece ir en otra dirección. Y entonces aparece una sensación muy humana: la necesidad de controlar. Controlar lo que pasa, controlar a los demás, controlar incluso cómo deberían sentirse las cosas. Pero hay algo que rara vez nos detenemos a observar: que en este intento constante de controlar, muchas veces está la raíz de nuestro propio sufrimiento. Pero antes de continuar, te invito a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña pausa. No necesitas dejar de hacer lo que estás haciendo, no necesitas cambiar de postura, simplemente lleva toda tu atención a la respiración. Siente el aire entrar y salir. Puedes enfocarte en tus fosas nasales para que notes la sensación de tu respiración sin modificarla, sin forzarla. Solo sé consciente de este proceso. Inhalando y exhalando con total conciencia. Bienvenida, bienvenido a Viviendo Zen. Soy el Dr. Javier Gutiérrez Ornelas y en este espacio compartimos reflexiones y prácticas para entrenar nuestra mente y así vivir con mayor claridad en medio de la vida cotidiana. Los seres humanos vivimos con una idea. Muchas veces esta idea es inconsciente: que la vida debería ajustarse a nuestras expectativas, que las cosas deberían salir como lo planeamos, que las personas deberían actuar como creemos correcto, que las situaciones deberían ser más justas, más fáciles, más predecibles. Y cuando no ocurre, que generalmente eso es lo que sucede, aparece una emoción desagradable: la frustración, tensión, incomodidad. Pero si observamos con más profundidad, podemos darnos cuenta de algo muy importante. No sufrimos solamente por lo que no ocurre o por lo que ocurre, sino por la resistencia a que sea diferente. La mente, de manera automática, empieza a decir: esto no debería estar pasando. Esto tendría que ser diferente. Esto no es justo. No es lo que yo me merezco. Y sin darnos cuenta, comenzamos a pelear, comenzamos a resistirnos a la realidad. Eso nos da una sensación de seguridad, dice la psicología. El control tiene esa función: creer que podemos tener seguridad en la vida. Cuando sentimos que controlamos algo, disminuye la ansiedad. Y disminuye la ansiedad porque creemos que podemos evitar el error, el dolor o la incertidumbre. Pero muchas veces intentamos controlar lo que en realidad
no depende de nosotros. Queremos controlar lo que otra persona siente. Queremos controlar lo que ya ha sucedido. Y queremos controlar incluso lo que aún ni siquiera sucede. Y ahí empieza el desgaste. Ahí empieza nuestro sufrimiento. Y aquí me gustaría compartirte una imagen muy clara que propone Alan Watts. Alan Watts fue un maestro espiritual inglés muy reconocido en la década de los 70s y escribió libros maravillosos. Él decía que buscar seguridad absoluta en la vida es como si una persona estuviera cayendo por un precipicio. Y en esa caída libre van cayendo también todos los muebles de su casa. Y en medio de la caída, esta persona, para tener seguridad, se abraza a un ropero que va cayendo junto con él. Y esa es una imagen fuerte, pero muy reveladora. Porque la vida, en esencia, es cambio, es movimiento y por lo tanto es incertidumbre. Aún así, los seres humanos queremos algo fijo, estable, completamente controlable. Desde la neurociencia ocurre algo muy interesante. El cerebro humano está diseñado para anticipar. Constantemente, nuestro cerebro intenta predecir lo que va a pasar para prepararse y protegernos, lo cual es altamente necesario, evolutivamente indispensable. Pero cuando no puede predecir, cuando hay incertidumbre, lo interpreta como una amenaza a la supervivencia, aunque la situación no tenga nada que ver con ello. Aunque sea solo un tema social, un tema laboral, nuestro cerebro no se da cuenta de esa diferencia. Y cuando en nuestra vida existe algo que no es seguro, empieza a generarse un estado de zozobra, de inquietud para protegerse de ello. Y entonces se activa un estado de alerta. Y aparecen pensamientos automáticos como: ¿y si sale mal? ¿Y si algo malo pasa? ¿Y si esto no resulta? El cerebro intenta recuperar control a través del pensamiento. Y ahí es donde se genera preocupación, rumiación, sobreanálisis, cayendo en una espiral de malestar que al final sucede porque el cerebro cree que pensar más le dará más control. Pero en realidad, como lo sabemos, muchas veces solo aumenta la tensión interna, aumenta nuestra inquietud y se genera un círculo vicioso que se va cronificando, generando rumiación, pensamientos repetitivos sobre lo que tememos, detonando esto emociones desagradables, generando malestar físico que vuelve a detonar estos pensamientos. Por lo tanto, es muy importante considerar que en la medida que nos conectamos al momento presente, podremos soltar esa necesidad de control y de seguridad, alcanzando un nivel más pleno de bienestar. Y recuerdo a un estudiante en uno de los cursos de mindfulness que imparto regularmente, que me dijo: doctor, siento que si no controlo las cosas, todo se va a desordenar. Vivía en una tensión constante. Quería anticiparse a todo, resolver todo antes de que ocurriera. Pero al mismo tiempo estaba agotado. En una sesión yo le pedí: observa algo muy simple.
cuántas de las cosas que intentas controlar realmente están bajo tu control. Recuerdo que el estudiante se quedó en silencio y después dijo: muy pocas. Esa fue una de sus primeras comprensiones. No dejó de actuar, pero dejó de intentar controlarlo todo. Y con eso empezó a encontrar calma en su vida cotidiana, dándose cuenta de algo muy importante, que podía seguir haciendo las cosas de la mejor manera posible, pero sin esa necesidad obsesiva de que todo tenía que salir como él quería. Por lo cual es muy importante considerar que los seres humanos podemos planear, podemos prepararnos. De hecho, debemos hacerlo para que las situaciones salgan de mejor manera, pero siempre considerando de que la realidad es altamente compleja y que aunque nosotros planeemos las cosas de la mejor manera, la vida puede sorprendernos con resultados totalmente diferentes. De hecho, hay una frase en una epopeya de la India muy conocida, llamada Bhagavad Gita, que dice el maestro en esta epopeya a su estudiante: nosotros tenemos control sobre la acción, pero no sobre el resultado. Esta frase corta puede llegar a ser un mantra en nuestra vida para darnos cuenta que es necesario esforzarnos para que los resultados sean los mejores posibles, pero dejar que la vida siga su proceso, porque aunque nosotros no queramos, lo va a seguir. Y en la medida que estamos atentos al momento presente, nos daremos cuenta que cuando la vida nos sorprende con resultados diferentes a los que queríamos, incluso que en ese momento para nosotros puedan ser desfavorables, con esa atención al aquí y a la ahora, tendremos un valioso material para crecer y desarrollarnos más de lo que hubiésemos logrado si las cosas salían como esperábamos. Ahora vamos a escuchar, les voy a compartir ahora el cuento zen de este episodio. Un hombre caminaba junto a un río cuando vio a un maestro zen observando el agua. El hombre le dijo: maestro, mi vida está llena de problemas. Nada sale como yo quiero. Estoy desesperado. Todo parece fuera de control. El maestro lo escuchó, sonrió, tomó un palo y comenzó a golpear el agua. El río se agitó, obviamente. Luego se detuvo y esperó. Poco a poco, el agua volvió a calmarse. El río tomó su cauce suave que tenía previo a la agitación provocada por los golpes del maestro. Y le dijo: cuando dejas de pelear con el río vuelve a su naturaleza. Muchas veces vivimos como si estuviéramos golpeando el agua constantemente. Queremos que la vida sea distinta, queremos que todo encaje, pero en ese intento agitamos más lo que ya está ocurriendo. Y desde Viviendo Zen lo entendemos así. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento surge de la resistencia a lo que es. Y esto aplica totalmente cuando intentamos controlar lo que no está en nuestras manos. Y si somos sinceros, si somos honestos, nos daremos cuenta que la mayor parte de las situaciones no están en nuestras manos. Por lo tanto,
No podemos cambiar esas experiencias, pero sí podemos cambiar la forma de relacionarnos con ellas. Por lo tanto, hoy, ante cualquier situación que te genere tensión, te propongo que hagas una pregunta en tu mente. ¿Esto lo puedo controlar o no? Una pregunta corta, sencilla y tal vez obvia, pero que muchas veces no la hacemos. Por lo tanto, la propuesta es detenerse, respirar y ante la experiencia preguntarnos mentalmente: ¿esto lo puedo controlar o no? Si la respuesta es sí, actuamos. Nos involucramos en la acción necesaria para poder realizar el proceso de la mejor manera posible y que siga bajo nuestro control. Pero si la respuesta es no, respira, sin prisa, de una manera natural. Inhala y exhala con total conciencia. Suelta la lucha, esto es, date cuenta de tu cuerpo y trata de relajar tus músculos que notes tensos en ese momento. Y entonces, ábrete a la realidad y permite que la vida sea como es. Recuerda que vivir no es controlar la vida, es aprender a relacionarse con ella. Y para relacionarnos con la vida tal y como es, requerimos atención al momento presente y recuerda que esto se entrena, se ejercita de manera paulatina, disciplinada. Nosotros vamos logrando mayor capacidad para ver la realidad tal y como es, para relacionarnos con la vida tal y como se presenta. En ese momento nos daremos cuenta que ante las experiencias logramos mayor claridad, aceptación y presencia. Recuerda que la paz no viene de que todo salga como quieres, sino de dejar de pelear con lo que ya es. Y esto lo podemos lograr todos. No es cuestión de creerlo o no creerlo, es cuestión de entrenarlo. En la medida que entrenes tu atención plena o mindfulness, te darás cuenta que ante la vida podemos lograr mucho más de lo que esperamos si aprendemos a cooperar con ella. La invitación, por lo tanto, es: deja de luchar contra la realidad y aprende a fluir con lo que la vida nos está entregando. Y si este contenido resuena contigo y sientes que te gustaría profundizar de una manera más personal, he abierto un espacio de acompañamiento individual. Generalmente mi trabajo lo desarrollo con grupos, pero a partir de la solicitud de varias personas, he decidido abrir un espacio para generar un acompañamiento individual. No es terapia, no es consulta clínica, es un espacio de guía y práctica para ayudarte a relacionarte con mayor claridad con lo que estés viviendo. A veces el estrés nos desborda y lo que necesitamos no es pensar más, sino volver al cuerpo. A veces sentimos que no estamos en el presente y tal vez hay algo en nuestra experiencia que estemos evadiendo o rechazando. A veces los conflictos con otros se repiten y lo que hace falta no es cambiar al otro, sino trabajar la aceptación y la toma de decisiones. Este espacio es para esto, para mirar con mayor claridad, entrenar la mente y acompañar procesos de vida desde la conciencia. Si resuena contigo, puedes escribirme y con gusto te comparto la información.
finalmente mencionarte que si este episodio resonó contigo, compártelo y acompáñanos en Viviendo Zen. Hasta la próxima. Este podcast fue presentado por La Mexicana Librerías y Super Gutiérrez.